¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas otra vez a un nuevo capítulo de Entrevistas CNN. En esta oportunidad vamos a hablar de los hábitos digitales de nuestros niños y niñas y del rol que debemos desempeñar nosotros, los adultos, para cuidarlos, salvaguardarlos, por ejemplo, de contenido inadecuado. Todo esto en el contexto de una nueva función que ha incorporado TikTok, una red social utilizada por menores de edad para aumentar el control parental, y también en el contexto y la conversación que ha generado una serie que está en Netflix y que habla precisamente de la adolescencia y el acceso a las pantallas. Bueno, de todo eso vamos a conversar a esta hora en CNN Chile con Soledad Garcés. Ella es directora del Diplomado en Gestión del Clima y Convivencia Escolar de la Escuela de Administración de Servicios de la Universidad de los Andes. Todo el cargo completísimo. Soledad, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a ti por tu tiempo. ¿Cómo ponemos límites sin caer en extremo, Soledad? Eso por una parte. Y además quisiera preguntarte cómo proteger a nuestros niños o que aprendan a diferenciar contenido que puede llegar a ser inadecuado. ¡Wow! Vamos por la primera. Los límites tienen que ser poquitos, no tienen que ser muchos, ¿ya? Pero tienen que ser claros, innegociables. Es decir, si yo ya tengo que negociar el límite, eso es una norma, no es un límite, ¿sí? Y tienen que ser solo con el objetivo de cuidarme y autocuidarme, desde el sentido de seguridad. Entonces, es importante que como adulto ponga un límite, pero para que ese niño lo cumpla, tiene que tenerlo claro, tiene que entender el objetivo, tiene que además entender el por qué me están poniendo este límite, eh, cómo se cumple y qué pasa si no lo cumplo. Si tú te pasas una luz roja, no llegas a negociar con el carabinero, mire, es que yo venía súper Exacto. rápido al canal. Entonces, no, el carabinero te pasa la multa y te dice, entiéndase con el juez. El límite es innegociable. Entonces, tus hijos tienen que tener poquitos límites en la vida, pero tenerlos clarísimos. Y clarísimo significa conocerlos, entenderlos, adherir a ellos, entender por qué tengo que hacerlo y sobre todo saber por qué me hace bien a mí y qué pasa si no los cumplo. ¿Pero qué tipo Y de ese, límites, Soledad, por ejemplo, de horario, de una edad base para comenzar a utilizar celulares? ¿A qué límites te refieres particularmente para que vamos dando esos ejemplos? a ver, límites en todo ámbito de la vida. Por ejemplo, un límite que un papá tiene que ponerse es que mis hijos llegan a dormir a mi casa siempre. Eso es un límite muy común que muchos padres, hasta bastante grandes, los hijos duermen en la casa. O en mi casa no se usa, por ejemplo, videojuegos violentos. O no se usa redes sociales hasta ciertas edades, 16 años. Entonces ese niño tiene que entender el por qué. En mi casa no se come comida chatarra, no se toma alcohol hasta cierta edad, 18, 20 años. Pero tienen que entenderlos, porque si solo se ponen los límites, no se van a cumplir. El que existan no es garantía de que los vayan a cumplir. Y en ese sentido tú decías, por ejemplo, uso de redes sociales desde los 16 años. ¿Esa, a tu juicio, es una edad recomendada? Es una edad recomendada, pero lo que pasa es que hoy tenemos uso de redes sociales desde los 8 Es años. que ese es el tema, Entonces, claro. ¿qué me pasa a mí cuando trabajo con papás y cuando trabajo en colegios? Yo les digo, mira, hay un plan de trabajo con los cursos más chiquititos, que es generar los estándares de conducta para que ellos lleguen a los 16 años sin redes sociales, pero necesitamos un plan de contingencia con los que ya están. Y ahí sacar a todos esos alumnos va a ser muy difícil de las redes sociales. Es una locura, ni siquiera es viable. Y por Entonces, ejemplo, tengo que Soledad, darle herramientas. exacto, pero perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, ¿qué le podemos decir hasta ahora a los papás y mamás que muchas veces tienen que cumplir otra función dentro de la casa? Por supuesto, la principal es el cuidado de los niños y niñas, pero de repente hay que ir a revolver la olla que está en pleno proceso de cocción, por ejemplo, en la cocina, y tienen que dejar al niño o a la niña tranquilo, que de alguna u otra manera se mantenga entretenido, y muchas veces el celular es una alternativa. ¿Qué les decimos a ellos? ¿Qué les podemos recomendar para que tal vez ese entretenimiento venga de la mano de otro dispositivo que no necesariamente sea un celular? Oye, vuelve a tu infancia. ¿Cómo te entretenías tú cuando chico? Con mis Sí, juguetes, con mi esto no es tan Playmobil. difícil. Claro. Oye, Sí. a ver, y anticípate. Lo que pasa es que hoy la inmediatez me obliga a pasarle un teléfono, ¿cierto? Pero es que si yo me preparo como mamá y realmente me tomo esto en serio, soy capaz de decirle, mira, en esta mochila vamos a dejar estos juguetes que te encantan, que los vamos a ocupar solo cuando yo me tengo que ir a duchar para que tú no te quedes solito y no me eches de menos, porque de repente el desapego genera cierta ansiedad. Sí, O claro. cuando yo voy a estar trabajando en mi oficina.
Entonces, tú preparas. Y de repente decirle, oye, anda a cocinar conmigo, mira, pica el tomate, ay, es que me puedo cortar. Bueno, si te cortas te voy a poner una cintita en el dedo, pero no pasa nada, hay que aprender. Entonces, de repente nosotros queremos todo rápido, todo fácil, y eso es contraproducente con la Mm. crianza. Ponlos a picar el pepino y si se cortan le pones una cintita adhesiva y así después le enseñáis a dejar todo ordenado en la cocina contigo. Pero en el fondo solamente querer entretener a un niño atrás de una pantalla es súper contraproducente. Para ser mamá hoy hay que organizarse y anticiparse. Y eso Claro, es para muy ser sencillo. mamá y papá. Claro, es una función en Claro, conjunto. Mm. Sí, claro que sí. absolutamente. Soledad, no quiero que La se nos mamá quede cama, el papá cocina, claro. Exacto, no quiero que se nos quede en el tintero, Soledad, una pregunta que te hacía al comienzo y tiene que ver con cómo le enseñamos también a los niños, niñas y adolescentes a que ellos aprendan a discriminar el contenido que eventualmente puede ser inadecuado para la edad que tienen. Mira, a mí me encanta tu pregunta porque los papás me dicen, ay Soledad, pero ¿cómo yo voy a llegar a los 15 años con mi hijo que yo sé que ve porno, yo sé que ve cosas súper asquerosas y violentas y que le gustan las películas de zombies que a mí me dan asco? ¿Cómo llego a hablar yo de eso? Es que es incómodo, Soledad, nunca lo he hecho. Ya. A mí no me gusta incomodar a los padres, entonces me gusta que hablemos de las emociones. Decirle, mira hijo, el asco es una sensación, una emoción que te protege. Si las emociones tienen funciones y el asco te protege, entonces cuando veo cosas que son asquerosas en internet, no hackees tu cerebro viéndola más rato, sino que entiende la alerta que te está mandando. Sácame de aquí porque esto me hace mal. El sexo explícito a los niños les da asco y les da vergüenza. La vergüenza también es una emoción que te está diciendo, esto me incomoda. Mm. Entonces hay que aprender a decirle, sácalo de aquí. Y ese ejercicio, cuando tú lo hablas con los niños, lo conversas, ellos te dicen, es verdad, mamá, nunca lo había pensado. Entonces le vais dando sentido a las emociones y le entregas el plan de acción cuando te pase. Puede que tú no tengas pantallas en tu casa, pero van a ir a la casa de un amigo, van a ir de repente en el metro y van a ver que alguien está viendo eso. Entonces es importante que sepan cómo manejarse a nivel emocional. Si esto me complica, es porque no es bueno. Claro, y finalmente volvemos a la base de todo, que es mantener una conversación y una comunicación fluida con nuestros niños y niñas. Y por otro lado, el uso de la tecnología en los colegios, Soledad, ¿cómo lo ves desde esa perspectiva? Porque muchas veces la tecnología es un tremendo aliado para la formación Sí. académica, pero muchas veces también se puede convertir en una tremenda distracción. ¿Cuál es el límite que tú crees conviene trabajar respecto a la tecnología en los colegios? Mira, separemos tipos de tecnología, porque aquí cuando hablamos de tecnología estamos hablando de muchas cosas. Lo que no se recomienda y lo que ya se está viendo en todo el mundo que tiene efectos nocivos para nuestros niños son redes sociales, videojuegos en el teléfono, ¿ya? Dispositivos y todas estas actividades digitales que me generan concentración, hiperactividad, son nocivas porque te ponen en estado de alerta y baja la capacidad de concentración que la necesito para aprender, ¿sí? Para aprender necesito concentración, memoria y motivación, si no, no hay aprendizaje. Pero si yo ocupo tecnologías en otro contexto y las uso con los debidos reglamentos, profesores altamente capacitados, no te digo con la certificación de Google 1, que es la que todo el mundo tiene, no, altamente capacitado, uso tecnología y metodologías activas. Y tercero, tengo mediciones que me muestran efectividad, es decir, que el grupo que estudió con esta aplicación mejoró 20 puntos y el otro no, ahí la tecnología es un aporte. ¿Ya? Mm. O esta tecnología hizo que la asistencia subiera 5 puntos, también. Pero hoy no tengo profesores capacitados, no están capacitados. Los colegios no tienen reglamentos y tampoco hay mediciones efectivas. Ahí prefiero abstinencia, Mm. prefiero no tecnología, porque si la tengo me puedo meter en problemas. Claro. Entonces son dos cosas. Una es tecnología con fines educativos y la otra es de entretención. La de entretención en el colegio no tiene espacio porque hay otros objetivos. Por supuesto, por supuesto. Hay un estudio de Claro con Criteria Research, Soledad, que entrega reveladores datos sobre cómo Internet, las redes sociales y la inteligencia artificial ya son parte fundamental de los chilenos entre 8 y 17 años. Fíjate que un 58% revela usar inteligencia artificial para hacer tareas o que el 29% de los adolescentes entre 13 y 17 años declara que le costaría mucho o que no podría hacer sus tareas sin la ayuda de Internet. Entonces ahí también surge la reflexión, Soledad, hasta qué punto la tecnología impacta, por ejemplo, la capacidad analítica de los niños y niñas. O sea, cuando se está formando impacta mucho. Ahora, si seguimos mandando de tarea la pregunta
pregunta, describe los animales invertebrados, yo de todas maneras salaría al ChatGPT, si es que ¿para Exacto. qué me voy a meter la lata a Ese es el hacerla? tema. También la pregunta debe ser analítica o debe abrir el camino al análisis, por supuesto. Pero si me pones a trabajar en un análisis de los animales invertebrados, te estoy poniendo un ejemplo súper básico, o de un episodio de la historia de la humanidad, con mis compañeros de curso, generando un debate sobre una mirada contrapuesta a la otra, en la misma clase, creo que ahí el ChatGPT puede tener una utilidad enorme, pero en el fondo seguimos usando la tecnología de una manera tan obsoleta que claramente es Es dañina que ahí para un está lo que niño. tú decías anteriormente, falta una capacitación también del cuerpo docente. Ahí en el fondo está todo conectado. Y no está pero instalada, Mm, uno dice, pero en la pandemia tuvimos tanta tecnología. Es que tampoco quedó instalada en la pandemia, quedó instalada en un grupo de colegios muy puntuales, pero el exactamente. nacional no lo tiene. Yo no lo veo y Mm. trabajo en 120 colegios al año, no lo veo. Exactamente, volvemos a la brecha, en este caso la brecha digital entre un grupo de colegios y otro. Para ya cerrar, Soledad, resumen ejecutivo, algunos consejos, algunos tips que te gustaría compartir a esta hora en CNN Chile para los papás, para las mamás e incluso para adolescentes o niños y niñas que nos puedan estar viendo en esta entrevista. Te voy a dejar un consejo súper polémico. Eh, Mm, Conozcan las familias de los compañeros de sus hijos. Cuando yo hago comunidades, desde los primeros cursos, desde kinder, primero básico, conozco con quién se están juntando mis hijos, me puedo juntar con la otra familia, conversar y ponernos de acuerdo en ciertas cosas. Oye, no le entreguemos el celular todavía a los chicos, que no jueguen este juego violento, que no jueguen hasta tan tarde. Y eso se logra solo si hacemos comunidad. Hay que tener buena relación con los colegios. No todos lo tienen. Entonces hay que trabajar por eso. mm, Y eso es un consejo preventivo súper potente sí, porque sí, podemos tomar decisiones en grupo. Entonces, la presión social baja. Y por en eso, supuesto. desde Convivencia Digital, que es la fundación que yo dirijo, trabajamos muchísimo los acuerdos digitales y te prometo que cambian un curso completo. Hacemos que lleguen a octavo básico sin teléfono, sin ningún problema, pero los Mira, padres se tienen que poner de acuerdo. mira, ¿cuál es el sitio de la fundación para que podamos encontrar más información? Convivenciadigital.cl. Perfecto, tremendo dato de Soledad Garcés que nos ha acompañado amablemente otra vez en CNN Chile. Ella, además de estar en esta fundación, es directora del Diplomado en Gestión del Clima y la Convivencia Escolar de la Escuela de Administración de Servicios de la Universidad de los Andes. Y @Sole Garcés O en las redes, que compartes constantemente videos, reels con consejos precisamente sobre este tema. Importante analizar, importante conversar y reflexionar, sobre todo también en un momento en el que las redes están presentes en muchos momentos de la vida, en muchos momentos del día, y también en medio de la conversación que ha generado, yo lo decía al comienzo, la serie Adolescencia de Netflix, que habla de un caso policial, pero que también pone en entredicho, o más bien abre la conversación en torno al uso precisamente de esto, las pantallas en niños y niñas. Gracias, Soledad, otra vez por el tiempo con nuestro canal. Que tengas un tremendo día. Igual para ustedes. Chao, muchas gracias. Y a todos ustedes, gracias por la sintonía. Nos vemos más adelante, como siempre, en CNN Chile. Gracias por estar ahí.